Somos de la carrera Ciencias del Desarrollo. Por favor, voy a hacer la promoción de los cursos. Justamente voy a ceder la palabra aquí a mi compañero, aquí por favor, para que pueda, digamos, explicar el motivo de la visita, hermano. Adelante, a ver, Lice, ¿cómo está? Muy buenas Sí, tardes, adelante. Muy buenas tardes, mi hermano. En primer lugar, saludar a Radio San Gabriel, ¿no? Mahayaktawi, Cuyacanaka, Gilatanaka, Jumanaka Taqueja, Walis Sumauru, Ucamaraki Universidad UPEA, Carrera de Ciencias de Desarrollo, Aruntawi, ¿no? Que la Icunja, Hiwasanakaja, Jutaptua, Pushi docentes, estudiante universitario, ¿no? Ucamaraki, Hiwasanakaja, Yatiain, Munapta, Kunjamasa, Carrera de Ciencias de Desarrollo, durante estudio PAG, ¿no? Entonces, bueno, en castellano quiero decirles. Sí. Vamos a recibir a todos. Ya. Entonces, soy orgulloso de la Universidad Pública del Alto, donde yo viví también hay. Entonces, unos licenciados, unos estudiantes llegaron. Joven estudiante o licenciado, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, primeramente a los radioescuchas que están también, la verdad, agradecido por habernos recibido en la Radio San Gabriel, y también invitarles a todos los compañeros y compañeras. Soy el universitario Marco Antonio Parra Quispe, quienes hacen la invitación a la carrera Ciencias del Desarrollo. Asimismo, también con los diferentes requisitos, ¿no?, para poder estar en esta prestigiosa carrera del área sociales, la cual conlleva, ¿no?, primero una fotocopia de diploma bachiller, 3 fotocopias de cédula de identidad, una fotocopia de certificado de nacimiento, la papeleta de depósito bancario al Banco Unión, con inscripción de 100 bolivianos y 4 fotos de depósito bancario. Después imprimirlo ejemplarmente, los formularios 02, también 2 fotografías 3x3, de la cual los documentos en un folder rojo. Los estamos esperando, mis queridos compañeros y compañeras de las diferentes provincias, comunidades, cantones donde ustedes vienen. La Universidad Pública del Alto y la carrera Ciencias del Desarrollo siempre estarán abiertas para tener la profesión de la carrera Ciencias del Desarrollo. Importante. Licenciado Esteban, muy buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto de estar en el programa. Muy buenas tardes a todos los oyentes leales de Radio San Gabriel. Muy feliz, ¿no?, de saludar al hermano Isaac, ¿no?, de mucho tiempo, mi colega. Bueno, ¿no?, estamos aquí con los colegas presentes, hacer la invitación a todos los interesados a estudiar a la carrera de Ciencias del Desarrollo del área social de la Universidad Pública del Alto. Ya, primero el tema de desarrollo, no solamente, para entender un resumen breve, se entiende de muchas razones, ¿no? Primero el estudio económico, el desarrollo social, económico, político también, identidad cultural y demás. Todo eso conlleva lo que es desarrollo. Es una carrera muy interesante, que a la vez también no solamente es teórica, ¿no?, también es una carrera muy práctica, ¿no? Lo pueden ver el año pasado a la feria, tuvo una gran cantidad, ¿no?, de participantes con proyectos ya realmente que se podían ver, ¿no? Entonces la carrera se resalta por ser más práctica, no tan teórica, ¿no?, en los casos. Entonces eso quería resaltar, ¿no?, de la carrera, ¿no? Gracias. Gracias al Lice, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hilata Skype Ukipan, Arunt Anipsmawa, Kaunira Teja, Radio San Gabriel, Irnakapta, ka programa Naira Rosarantayapta, Kumaraki, Takpachani, Kitinakateja, Uktana, Radio San Gabriel, un Jalaya, Takpachi Halayani, ¿no? Jalaya. Olike, Ukamawa, Hilanakaja, licenciados, la Universidad Pública del Alto, Ayuxata Portanipje, licenciado. Ahora sí haremos la invitación extensiva o también algo que quiere comentar de la carrera, sí, o de la universidad. Adelante, Jumanqui, igual, licenciado. Gracias. Bueno, carrera Ciencias del Desarrollo, Churu invitó ahí inscripción Altiva y Tucusiniwa 16 de febrero. Muchas veces, hermano, los jóvenes muchas veces no saben qué estudiar, no saben muchas veces qué hacer con su tiempo, y
la mejor forma de alcanzar el éxito cuando uno es joven, especialmente, es estudiando. Esa es la llave del éxito, ¿no? Y obviamente esta carrera Ciencias del Desarrollo se enfoca en uno de sus áreas, que es justamente proyectos. Muchas veces en las comunidades no recibimos el POA o no sabemos cómo canalizar un proyecto que pueda desarrollar nuestra comunidad, nuestro cantón, nuestro municipio. Y justamente esta falta de conocimiento hace que las comunidades sigan todavía postergados, ¿no? Entonces, en la carrera de Ciencias del Desarrollo, lo que vamos a incidir en una de las áreas de especialización es la formulación de los proyectos, público como también privado. Esto seguramente, una vez que los estudiantes que cursen nuestra carrera, Ciencias del Desarrollo, van a tener esa capacidad de formular y proyectar justamente cualquier tipo de proyecto. Eso, si es público, en lo que es la normativa, y si es el privado, acorde obviamente también a ciertas estructuras que tienen obviamente la formulación de los proyectos. Entonces, no pierdan la oportunidad. Es una carrera donde existe obviamente un amplio estudio de los diferentes proyectos, desde lo que es la formulación, la ejecución, la puesta en ejecución, la relación, cómo presentar un proyecto en los gobiernos municipales, en las gobernaciones. Hace rato el anterior hermano hablaba, por ejemplo, de los proyectos, por ejemplo, que no estaban hechos, digamos, en su provincia. Es justamente, quién sabe, una limitación de las personas que viven en el lugar y también de los técnicos que poco conocen, o no hay poco gente profesional en esta área. Entonces, están invitados, aprovecharemos el tiempo que obviamente la Universidad Pública del Alto está ofreciendo de una forma, digamos, gratuita. No olvidemos que esto es del Estado. Entonces, aprovecharemos esta oportunidad, queridos hermanos, no solamente a los jóvenes, también a los que son, digamos, personas ya obviamente que están ya con cierta edad, también es el desafío, ¿no? Entonces, están todos invitados para poder ser parte de la familia de Ciencias del Desarrollo. Vale, que importante. Licenciado Jumara, que a ver, porque, a ver, Nayah Mapachaja, Gilanaka Portane pero nosotros, según nosotros, hemos elaborado un proyecto. Pero la alcaldía son 2 páginas. Esto, hermano, no es proyecto, ni mucho menos un perfil de proyecto. Ustedes hagan, o sea, Humanaga proyecto, comunidad amata, o sea, la alcaldía había rechazado, pero nadie sabía, digamos. Importante. Licenciado Humara, que usted también puede argumentar o se va a referir a otro tema. Adelante. Sí, es importante lo que el licenciado indicaba, de que necesariamente, digamos, en las comunidades, y como también he ido viendo, digamos, en distintos lugares de las provincias, ¿no es cierto?, en el ejercicio, digamos, anteriormente de la vida sindical, ¿no? Entonces ahí he ido viendo también cómo las comunidades o los municipios en La Paz, por decir, y por qué no decir también otros departamentos, ¿no?, donde hay una pequeña dificultad, digamos, de los proyectos. Cuando el Estado te pide, digamos, ¿no?, a través del ministerio te pide una infinidad de proyectos, ¿no?, de desarrollo en el país o en los municipios, a nivel de gobernación, a nivel de municipios, hay esa falencia, ¿no? Lo que decía el licenciado justamente es eso, ¿no? El análisis del POA, el análisis, digamos, de proyectos de realizar un puente, de hacer las sedes, o realizar, digamos, sedes de salud, y así elementos importantes que significa en el sentido del desarrollo, ¿no? Y por eso a nivel de Estado, por ejemplo, se puede decir políticas de Estado, ¿no es cierto?, y de desarrollo productivo, ¿no? Y el desarrollo productivo, por ejemplo, es una parte muy importante, porque especialmente en las provincias, ¿no es cierto?, donde tiene que llegar, digamos, distintos elementos y hasta capacitaciones, digamos, tiene que llegar allá para que luego esa provincia o ese municipio, progrese en la parte económica, que es muy importante, ¿no?, allá en los municipios, ¿no? Entonces, para eso se requiere mucho, ¿no? Y las condiciones, digamos, del pénsul académico se la tienen, ¿no? Hay
ahí se va a avanzar, por ejemplo, la parte económica, la parte social, incluso la parte cultural, ¿no? También la parte política, de la condición política del Estado, ¿no? De que es una parte importante, ¿no? Cómo, digamos, se puede interpretar la economía mixta, la economía o sea, cómo el avance de cooperativas. Hay ratos, por ejemplo, podemos recordar de la Confederación, ¿no?, de Campesinos de Bolivia, cuando tenía Coraca, por ejemplo, ¿no es cierto? Corporación Andina. Sí, ¿no? Agropecuaria campesina, ¿no ve? Coraca. Y bueno, pero eso también es importante, siempre ha tenido, digamos, los movimientos sociales, han tenido una parte económica, como se lo llamaba, brazo económico, pero eso yo creo que dentro de la parte, digamos, de la profesionalización, hay que un poco, ya hay que ponerlo, digamos, en la práctica, ¿no es cierto? Y de esa manera las comunidades pueden tener como decía el licenciado, el progreso, digamos, ¿no? Entonces, y progresar y progresivamente con las buenas condiciones, digamos, dentro de la parte económica productiva. Hay ratos decimos, ¿no? Municipio productivo, tiene que llevarse en realidad, pues, ¿no es cierto? Y no hay nada todavía, nada de producción, o sea, de nombre nomás se lleva, ¿no? Eso es en la práctica, tenemos que hacerlo ello, ¿no ve? Y para eso, justamente, la carrera tiene sus especialidades en proyectos, planificación e investigación, ¿no?, que es muy importante en la carrera, ¿no? Y además de eso también compartimos con otras universidades, ¿no? La Universidad de Argentina, por ejemplo, vino, como nosotros de acá vino y lo hemos demostrado en qué lugares, digamos, de alguna manera producen algunos productos, y también ellos han ido algunos estudiantes también a Argentina, a la Universidad de Argentina, y de esa manera ha habido un enlace de universidades, intercambio de experiencias. Importante. Al joven estudiante, a ver, invitaremos a la población joven, señoritas, jóvenes de las promociones, bachilleres del año pasado, otros ya van a llegar de cuartel y no sé, papi, ¿qué puedo estudiar? Decían, bueno, en fin, a ver, adelante entonces los requisitos, todo haremos conocer y podemos reiterar la invitación. Adelante. Sí, bueno, compartirles, ¿no?, una gran experiencia que he tenido como joven universitario de la carrera de Ciencias del Desarrollo, donde hemos hecho compartimientos, como bien lo decía mi docente de investigación, que nos ha ayudado, ¿no?, a establecer proyectos ya en privados, que se ha establecido una implementación de truchas en la comunidad Taucachi del municipio de Achocalla. La verdad ha sido una experiencia para mí, también ha sido también en el municipio del Alto, también con reciclaje de agua, de la cual los conocimientos y la investigación que se ha conllevado académicamente en la carrera de Ciencias del Desarrollo, invitarles a promover proyectos de verdad en sus comunidades mismos, la potencialidad, como bien lo decía también, productivo, se dice, ¿no? Realmente nosotros, y yo como universitario de la carrera de Ciencias del Desarrollo, les invito a que compañeros y compañeras, amigos y amigas que están ahorita escuchando en la radio escuchas y también en la televisión de Radio San Gabriel, la verdad agradecerles, invitarles, ¿no?, y reiterarles, ¿no?, y hacerles el requisito, ¿no? El requisito es la fotocopia del diploma bachiller del último año del sexto de secundaria, 3 fotocopias de cédula de identidad y bien también fotocopias de certificado de nacimiento, papeleta de depósito bancario del costo de inscripción 100 bolivianos, 4 fotocopias de depósito bancario, que la cual tenemos que hacerlo fotocopiar, imprimir también ejemplares, llenar el formulario 02 y 2 fotografías del 3x3 de fondo rojo y con el folder rojo donde respectivamente el fastener, ¿no? Hasta el 16 de febrero, queridos amigos, compañeros, la verdad invitarles, ¿no?, a la carrera Ciencias del Desarrollo de Proyectos, y estos pueden venir también en la dirección a hacerle a cualquier información también en las carpas que están instaladas en el bloque B de la puerta principal de nuestra Universidad Pública del Alto, y decirles, ¿no?, que la carrera de Ciencias del Desarrollo es en todo el sistema universitario, es la única carrera en la Universidad Pública del Alto que conlleva, ¿no?, resaltando la carrera Ciencias del Desarrollo, y bueno, en la Universidad Pública del Alto también. Importante. Liz Steven, ¿por qué sería importante estudiar en esta carrera, que los jóvenes, señoritas, se animen? Es importante primero, ya lo manifesté, ¿no?, hace momentos, esta carrera a lo mejor es que es más práctica, no somos muy teóricos, ¿no?, la teoría no aplicarla, y como dijo, ¿no?, el compañero que se dio, hay proyectos que se han visto, son interesantes,
Los proyectos pues no solamente son proyectos del área social, económica, son también, puede ser un plan de negocios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tema privado, que puede ser plan de negocios, igualmente la carrera te enseña a realizar un estudio de campo, ¿no? Del negocio que quieres realizar a partir de un plan de negocios para poder ponerlo y llevarlo a la práctica y realizarlo, ¿no? Eso sobre todo. Ahora, también una de las facilidades que tiene la carrera es que tiene al culminar el sexto semestre, eres ya técnico superior universitario, si ya sales. Es decir, que no necesitas acabar por así 5 años, como tú recordaste, ¿no? Estimado Isaac. En este caso era 5 años y después de 100 era esperar, ¿no? Entonces la carrera está adaptada ya a la necesidad, ¿no? del estudiante de querer ir a trabajar. Es decir, que el estudiante superior, ya, ¿no? Tiene un técnico superior universitario, lo que mayoría de hoy en día se están adaptando a eso, ¿no? Tienen ya técnico superior universitario acabando ya el sexto semestre y ya también 2 años más hasta llegar al 10º semestre ya pueden optar al tema de licenciatura, ¿no? Como tiene que ser, como que somos universidad, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que doy a todos los nos están viendo y oyendo que estudien ciencia del desarrollo. ¿Ya? Gracias. Gracias. Licenciado, ahora que a ver, provincia acá ya que para acá, anisum ya tip caractanteja gata saskaya tua papi, ¿qué puedo estudiar si no? Haniyat karakitej, pero acá en Chitaja es una oportunidad que te papito estás taiganakas, estás carquis, buena casa, para que jutap, para ver han kunam hakat aña licenciado humankiu. Walikiu hilata naya kat eristua kunap chate humanakaja takpacha kama samputan tawaya phata aka carrera ciencias de desarrollo karuja nanakaja katuk apjamawa wali qorichuimampi, ¿no? Kun ham sumanaki atak apjata ka carrera humanakatakeja utjiwa equipata la universidad del pueblo para el pueblo, como se no ve Universidad Pública del Alto Xatuqueroja, humanakatakeja computación está a su disponibilidad. Biblioteca está como para ustedes que pueden leer. En sí estamos equipando con tecnología de punta, ciencias de desarrollo. Y además, inasa katimponja, estudiar sará, walik sarawaitanja, pero teóricamente cuando ya te pero ukalaikuja utkarakiwa, el rector nos ha dado un edificio que se llama consultorios comunitarios para trabajar directamente desde el segundo semestre con una semestre trabaja acá consultores comunitarios, porque la carrera Ciencias de Desarrollo ya tiene más de 30 convenios con municipios para que trabajen en los proyectos sociales. Entonces, comunidad Nakaja, alcalde Nakampejo Jutapje, acá consultores comunitarios, docente, estudiante, ahí hacen su práctica directamente, ya tienen que saber y termina sabiendo y a trabajar, ¿no? Entonces, Ukamawa, acá carrera Ciencias de Desarrollo, Humanakar Suit Asiptama, aulas bien equipados. Ani una era tiempo Hamtisampi Quejete, esto es puro televisor, todo adáctil, Humanakaja, Sumiatinda Pjata, ¿no? Ukamarakiu, internet ya tiene inmediato a conectarse al mundo. Y Wasanakajinasa, a ver con universidad au punskwacha estatal achakwatani suma equipata pachat ukamasut karaki, ¿no? Pero humanakara nimt abjama jutanta abjama en sí está equipado la carrera de Ciencias de Desarrollo de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Ya. Vale, que licenciado para internet toquen un tascayatjas, así la Universidad Pública del Huaynaquius es joven nomás en Bolivia, a nivel tantas universidades clásicas que tenemos en Bolivia, pero en poco tiempo también creció, no se ha ubicado a puesto número 14. Licenciado, más adelante a ver la joven Universidad Pública de la Ciudad del Alto, y la Ciudad del Alto también es joven todavía y la población estamos creciendo, digamos, ¿no? Licenciado, adelante. Sí, justamente, hermano, la necesidad justamente de que no había carreras que dieran justamente
esta especialidad en proyectos, en lo que viene a ser planificación y gestión pública, ha hecho que esta carrera pueda obviamente responder a lo que es la demanda del pueblo. Entonces es única, como decía mi colega, en el sistema universitario, no hay en otra, ni en las privadas tampoco. Entonces es justamente una carrera especializada. Aprovechen, digamos, esta invitación que le estamos haciendo, anímense, el tiempo es oro y cuando lo invierten en una carrera como la nuestra, definitivamente no se van a arrepentir, más bien es el mayor provecho que básicamente le van a sacar a su tiempo y al conocimiento. De eso nunca uno se arrepiente, ¿no? Pero quiero obviamente darles información. Muchos también dicen, pero ahora ¿dónde vamos a llamar? ¿Cómo podemos averiguar más? Aquí yo tengo el número justamente de el WhatsApp, que lo vamos a dejar también acá al hermano después de la entrevista, pero los que gusten ahorita anotarse con un lápiz, es el 63 2 4 63, a ver por favor, colega. 63 29 99 65. Entonces, ya. 719 94 75. También estamos ubicados en las carpas, como decía ahorita en la universidad está una carpa de promoción de nuestra carrera, o si no puede venirse a lo que decía el edificio del área social en el piso 6 de lo que es Villa Esperanza, ¿no? Entonces están todos definitivamente invitados y los vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. Muy bien, eso sería, hermano. Vale, que licenciado. A ver, licenciado, en las carreras, ya lanzado profesionales, Janira, Kiwa, Hichas, Kiwa, ya está Kiwa. A ver, con más licenciado, adelante. Sí, Janarun, profesional, ¿no? Ukala con profesional, incluso docente de acá, ¿no? Entonces, hasta director, ¿no? Anchita acá, Maja, Hilata, director, ¿no? Director licenciado Canaviri, ¿no? Kamaraki Mahayata Humataki, director de la carrera de Ciencias de Desarrollo, ¿no? Ismael Canaviri Quispe, ¿no? Kamaraki Saranta Yaskakim, Kamaraki wa docentes licenciados en Ciencias de Desarrollo, Tjarakiwa, Kamaraki wa maestría Lurab Jarakto. Allá hay magísteres en desarrollo sostenible. Kamaraki wa tal vez doctorado incluso Lurab Jarakio, ¿no? Entonces diplomados, ¿no? También anchitas escan Gilar, ¿no? Gilar, por ejemplo, ya es técnico, o sea, superior en gestión de desarrollo municipal y proyectos, ¿no? En su Kamaru Sarantataski, ¿no? Caja, ¿no? Entonces, ukalay con Sarantataski, uka hacha muy tawimpi, ¿no? Entonces, ukalay con licenciatura, maestrías, doctorados, diplomados, especialidades también, ¿no? En su ukalay con mahayay tawitak pachi hilanakas, kuyakanax, tal vez ya maimara mistapta bachilleres, ¿no es cierto? Ya kana caja mistapara ki cuartelat, ¿no? Primer escalón, ukamara ki jupana caja anchita, quiero saraja, o mamara todavía, sabe, esas, ¿no? Descansa, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ukalay con ese ni descanso taña paquite. Si nos ratu ki jupana caja animasi pañapa, jutaña taki, a la carrera de desarrollo, que el casintaki, con jamasa requisitos isqueja gilata, ukamar jamaro jutapjam, cuyacanacas, gilatanacas y pueblo en general, anio edada utkarakiti, ¿no? Entonces ya caja ma carrera pa carrera urapje, ¿no? Caja depende a muy awi gilanacat, cuyacanacat, camaraki, ¿no? Entonces naya si vista jutapjam gilanacas, y vas a caja con jamás gilatis capja, Kato kapjama wali chamampi, ¿no? Entonces, ukalay con humana caja, acá la carrera de Ciencias de Desarrollo, uka profesión, humana caja kato kapjata. Vale, que al joven universitario, joven, a ver, ya para terminar, o aquí se iba, ya tjatañaja, chicasa,
el camino más corto para salir de pobreza es educación, es formación, sasina habina caja pensamiento, sukana kasutjeja. Entonces, waliwa kiskiriwa sapamainitaki, sapajaqitaki markanak, hiska markanaka, hacha markanakasa, yatjatata marcañasa. Ayuka quisiera que a ver, adelante, manquio. Sí, mi estimado licenciado Ismael, la verdad agradecido, la verdad, con todos mis docentes, y también invitarles, ¿no?, a los compañeros y amigos y los que han salido del primer escalón, como decía, ¿no? La carrera es multidisciplinaria, se puede ser en la parte agronómica, en la parte del área de salud, en la parte también del área de diferentes índoles que ustedes pueden tener conocimiento y proponer y hacer proyectos, ¿no? Y eso nos destaca como proyectistas, como carrera Ciencias del Desarrollo, y también implementando, ¿no? Ya que también este gobierno pide también, ¿no?, implementar proyectos en diferentes comunidades, en diferentes municipios que realmente tienen potencialidad. Agradecerles y bueno, invitarles a la carrera Ciencias del Desarrollo. Ole que Gilata Esteban, licenciado, ya para terminar, las últimas palabras. Bueno, gracias, ¿no?, a hermano Isaac, por recibirnos también de manera tan cálida. Bueno, para terminar, ¿no?, termino con decir, gracias a las gestiones, ¿no?, de nuestras autoridades, universidad también, a universidad, también a nivel carrera, más que todo la titulación efectiva, ¿no?, que eso es algo de las últimas dos gestiones, que la titulación es efectiva. Muchos de los profesionales de la carrera ya han salido, ¿no? Casi los colegas han visto, también nuestro compañero. Entonces, sobre todo va a animarles que nos visiten, que conozcan las instalaciones, ya dijo, ¿no?